Hola, buenos días. Gracias a todos mis seguidores de Cuba en Miami. Bueno, buenas tardes ya. Son casi las 2:15 de la tarde. Un poquitico atrasado el día de hoy. Muchas cosas sucediendo, muchas cosas entre manos, también problemas de cortes y eso, pero bueno, ya todo se resolvió y ahora pues vamos a empezar a charlar, a hablar de inmigración como lo hacemos todos los viernes o tratamos de hacerlo todos los viernes. Vamos a estar respondiendo sus preguntas y respuestas. Y primero vamos a empezar brevemente hablando de la lotería de visa. Hemos hablado de esto antes. Una vez al año tenemos la lotería de visa que permite a 50,000 personas entrar a los Estados Unidos bajo este programa de lotería. Una vez que usted entra directamente con una residencia permanente. Así que es un programa bastante atractivo, también bastante polémico. El presidente ha querido retirar este programa, sin embargo todavía se mantiene. El Congreso está de acuerdo que esto es un programa que permite que personas de todo el mundo puedan entrar. Hay ciertos países que no participan en el programa porque ya tienen muchos inmigrantes aquí, pero Cuba sí participa, así que si usted tiene familiares en Cuba que quisiera traer a los Estados Unidos, pueden inscribirlo en el programa de la lotería de visa. Así que aprovechen, no lo dejen irse, porque definitivamente es una buena opción para reunirse con sus familiares. ¿Qué debe saber del programa de la lotería de visa? Bueno, se hace el sorteo ahora, el próximo año tendrán los resultados. Una vez que tengan los resultados, la entrevista será en Guyana. Si tienen que hacer una aplicación, sepan que más de 50,000 personas van a ser elegidos, no son solo 50,000, siempre eligen más de la cuenta, porque hay algunas personas que una vez que se presentan a la entrevista no van a ser elegibles. Entonces ellos como que dan muchas aplicaciones, se ganan muchos, pero a veces después, durante el tiempo, los van eliminando. Porque no todo el mundo que se gana la lotería de visa puede entrar a los Estados Unidos por ciertas cosas. ¿Y qué debe saber para que no le pase esto si usted se gana la lotería de visas y una vez que vaya a la embajada? ¿Qué debe saber para que no tenga ningún problema? Pues debe saber cuáles son los requisitos para la lotería de visa. Primero, no puede mentir, no puede esconder nada que sea verdadero. Es decir, si está casado, está casado, si está soltero, está soltero. Si es divorciado, es divorciado. No puede mentir en estas aplicaciones bajo ninguna circunstancia. Tiene que declarar todos los hijos que tiene, aunque sean hijos adultos, aunque sean hijos que no van a emigrar con usted, tienen que declararlo en la aplicación. Y también tienen que tomar en cuenta que el sorteo de visas exige que la persona tenga mínimo un high school. Las embajadas no reconocen un técnico medio como un high school, así que tienen que tomar esto en cuenta. Es muy importante que si usted es el principal en la aplicación y está haciendo la aplicación para usted y su esposa y probablemente sus hijos, si usted no tiene el high school pero su esposa sí, entonces ponga la aplicación a nombre de su esposa, así, porque ella sí va a tener los requisitos mínimos para poder venir bajo la lotería de visa. Hasta ahora no han limitado la entrada bajo la lotería de visa a aquellas personas que no puedan pagar por su seguro médico, pero bajo el nuevo orden ejecutiva del presidente Trump, es probable que estas personas sí tengan que demostrar que van a poder pagar por un seguro médico en los Estados Unidos. Mucho ojo, actualmente está bajo revisión tanto la orden ejecutiva que él dio exigiendo que las personas tuvieran seguro médico, como la orden el cambio de las regulaciones de ayuda pública. Así que no sabemos qué va a pasar, esto es algo que tenemos que estar pendientes, pero por ahora solo manténganse en expectativa para que al tanto de que a lo mejor van a necesitar eso, y entonces que esto es un requerimiento que van a tener cuando vayan a su entrevista en Guyana. Así que pues nada, realmente las aplicaciones, ¿cómo las tienen que hacer? Las tienen que hacer online, muy importante, tienen que guardar el número de la aplicación y bajo ninguna circunstancia presenten múltiples aplicaciones. Solo se puede presentar una por familia, ¿ok? Una por familia, no pueden presentar aplicaciones múltiples. Si presentan más de una, van a ser descalificados automáticamente y se pueden ver afectados por esto. Así que no hagan aplicaciones múltiples bajo ninguna condición.
Y he hablado bastante rápido, así que nada, vamos a empezar preguntas y respuestas. ¿El seguro Obamacare me sirve para la entrevista de mi esposa? No, ellos no quieren que la persona esté haciendo un subsidize, que no esté usando un seguro que esté bajo subsidio. Por lo tanto, usted tiene que demostrar que va a pagar el seguro completo bajo su bolsillo, pero ojo, no están enforzando este requisito ya que está actualmente bajo demanda. Hola doctora, mi cuñada se ganó la visa del año pasado. ¿Usted me puede dar información acerca de los pasos? Si se ganó la visa del año pasado, ya tenía que haber aplicado para entrar con su visa. Puede entrar en el mismo sitio website del DV Lottery y ahí le van a dar los pasos a seguir para hacer la aplicación de la visa. Yo en lo personal no hago estos casos, pero sí están muy explícitos en el website del DV Lottery de qué documentos tienen que presentar. Tienen que llenar un formulario de visado, tienen que hacer un pago online y luego le van a programar una entrevista donde tienen que llevar todos sus documentos. Buenos días, abogada. Si ya me cerraron el caso de asilo, ¿cómo puedo reclamar mi pasaporte? Tienes dos alternativas. Una es mandando un documento que se llama el G884. G884 lo va a enviar a la oficina al Centro Nacional de Récords de Inmigración o a la oficina donde esté su pasaporte. Para saber dónde está su pasaporte, debe ir a las oficinas de la Fiscalía, es decir, al Departamento de Homeland Security que estuvo enfrente de tu caso, y a ellos mismos le puedes preguntar quién tiene tu pasaporte. Normalmente el pasaporte debe estar con el Departamento de Homeland Security o con la oficina de USCIS. A veces las personas tienen dos files en vez de tener un solo file, un solo archivo. Entonces, si el caso fuera que tienes dos archivos, o está con USCIS o está con la fiscalía donde tú tuviste la corte. Si está con USCIS, tienes que mandar el G884. Hola abogada, buenas tardes. Primeramente felicitarla por su grandioso trabajo de orientarnos en cada trámite migratorio. Quisiera saber si mi esposo y yo salimos bajo fianza. Él ya entregó su asilo político y está firmado y cuñado por un juez. Él me incluyó en el asilo. La pregunta es, ¿cómo podemos unificar el caso para ir a corte juntos? Y si yo también tengo que enviar mi aplicación de asilo para que me cuente para el permiso de trabajo. Tienen que presentar una moción para consolidar los casos y así poder que tú estés bajo el reloj de él y puedan hacer los dos el permiso de trabajo, pero tienes que hacer una moción para consolidar los casos. Esa moción se presenta con el juez de tu esposo y se le manda una copia al juez que tiene tu caso y también tienes que mandarle una copia a la fiscalía y quedarte usted con una copia. Quiero saber si se necesita obligatorio tener número de pasaporte, me imagino para la visa lotería de visa. Para la lotería de visa tengo entendido que sí, que se necesita un número de pasaporte. Hola abogada, una persona que ya ha entrado en la frontera y le dieron fecha de corte para enero, ¿puede empezar a hacer sus papeles y quedarse legal en México? Si decide quedarse legal en México, sí, puede empezar a hacer sus papeles y en enero informarle a Estados Unidos que va a abandonar su proceso de asilo en los Estados Unidos. Les recomiendo que aunque decidan quedarse en México, que se presenten a su próxima corte. Hola abogada, soy residente y empecé el proceso para traer a mi esposa hace un año. Ella ahora está en Cuba. Si se mudara a la Argentina, ¿qué debemos hacer para continuar con el caso de reunificación? Una vez que ella esté en Argentina, que tenga una residencia legal en Argentina, pueden pedir que le muevan el caso a la Embajada de Argentina y así tienen la entrevista mucho más rápida. Hola doctora, después que me dieron el creíble, me dieron dos papeles que dicen Parole Advisal y en Scheduling Notification. Me dice que soy elegible para un parol, pero al salir no me lo dieron. Quisiera saber si ya que salí puedo ir con mi oficial de ICE y pedirle un parol que usted me aconseja. Puedes intentarlo. Ir con estos documentos y explicarle a tu oficial de que te dejaron libre y más sin embargo tú asumes que te dejaron libre con el parol pero no te entregaron el parol en la mano y el oficial te dejará saber. Hola abogada, soy cubana y entré por frontera el 18 de noviembre del 2018 y estuve en un centro de detención y salí con parol. ¿Puedo aplicar a mi residencia por la ley de ajuste cubano según la fecha de entrada en la frontera y qué documentos debo presentar para la misma? Sí, puedes presentar la residencia con el documento de que entraste con la fecha de entrada por la frontera. Tienes que demostrar tu fecha de entrada mandando una copia de del Notice to Appear.
y tienes que también presentar certificados de nacimiento, matrimonios, divorcios, fotos de pasaporte, clearance letters, certificados médicos y otras cositas que a lo mejor aplican a tu caso, a lo mejor no. Hola abogada, mi esposo y yo estamos bajo un proceso de asilo, pero aún no tenemos fecha de corte. Queremos saber si al año podemos aplicar para la residencia aunque no nos haya llegado la fecha de corte. Están bajo un proceso de asilo. Depende si pueden aplicar para la residencia o no. Si no tienen parol, les recomiendo que apliquen primero para el asilo. Si tienen parol, pueden aplicar solamente para la residencia y si les llega una fecha de corte, aplicar para el asilo en la primera fecha de corte. Hola abogada, para que te cambien la corte primero hay que mandar la solicitud de cambio o el asilo. Hay que mandar la solicitud de cambio, pero hay jueces que no te aprueban el cambio de corte al menos que hayas mandado el asilo antes. Buenas tardes abogada, yo me encuentro en la frontera, estoy en el programa MPP y mi esposo está en Estados Unidos hace 4 meses. Yo quiero saber si podemos unir el caso para yo poder entrar. Somos casados legalmente y cruzamos juntos. Honestamente, habría que hablar con el juez que está enfrente de tu caso. Que yo sepa, no están dejando entrar y es muy probable que el juez me niegue esa petición por falta de jurisdicción sobre el caso. Pero pudiéramos tratar de hacerlo y ver qué respuesta te dan. Y esa solicitud se tiene que hacer con el juez que tiene tu esposo. Es decir, hay que presentar una moción para consolidar para el juez que tiene tu esposo, unir el caso de los dos y luego ese juez, si ese juez te aprueba eso, Estados Unidos te debe dejar entrar. Debe, no sabemos. Hola, ¿dónde hay que buscar las aplicaciones y dónde hacerlo? Lotería de visa. Las aplicaciones solo están online. El website es déjenme verificar, dvlottery.state.gov, sí. DVLOTTERY, state, se los deletreo, state.gov. Doctora, ¿el seguro médico lo tiene que hacer precisamente el peticionario? ¿No puede ser otra persona? La persona tiene que llevar una carta de que va a tener seguro médico, pero eso no se está enforzando ahora mismo. No se tienen que preocupar por eso. Pero si se tuvieran que preocupar por eso, lo que deben hacer es, ya sea usted o la persona que está poniendo la affidavit of support, obtener una carta diciendo el seguro médico, vamos a suponer, para Laura, va a costarle $300 mensuales y entonces tienen que demostrar que el sponsor o el peticionario, ok, es el Spanglish, el peticionario va a tener suficiente dinero para pagarle por el seguro médico por 12 meses. También puede ser el beneficiario que tenga el dinero. Si el beneficiario tiene una cuenta de dinero en Cuba y puede sacar ese dinero de la cuenta y demostrar que lo va a entrar a los Estados Unidos y con eso se puede pagar su seguro, pues listo. Mi esposo tuvo la entrevista el día 1 y el original de mi divorcio se perdió. Ya mi esposo lo entregó en Cuba, en la embajada. ¿Usted tiene conocimiento qué tiempo se demora para que lo llamen el cónsul? Me dijo que tenía la visa aprobada. Muchas gracias. Ay, esperemos que no mucho. Hay casos que los ponen en proceso administrativo y lo dejan en proceso administrativo por meses. Pero esperemos que no sea el caso de tu esposo y que te den una respuesta rápida. Mi pasaporte está retenido por inmigración. ¿Puedo saber por qué? Cuando usted entra por la frontera, inmigración se guarda el derecho de quitarte el pasaporte para poder, en caso de que usted pierda su residencia o su caso de asilo, poderte deportar de los Estados Unidos porque ya tienen el pasaporte tuyo en mano. ¿Cuánto tiempo demora más o menos reclamación de mi hija 43 y 2 hijos 18 y 17? Soy residente. La aprobación se está demorando aproximadamente unos 4 o 5 años y que la persona venga se está demorando también 5 años. El formulario DS-260 que se hace online, ¿hay que pagarlo? DS-260, sí, antes de empezar a llenar el formulario tienes que haber pagado $325 al NBC, el Centro Nacional de Visa.
Si me dieron un parol solo por 3 meses que ya está vencido, aún no he tenido cortes, ¿recomienda que aplique para el asilo lo antes posible o más cercano a cumplir el año? Como usted desee, pero aunque tuviste un parol por 3 meses, sí eres elegible para hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Hola, ¿qué tiempo se demora en llegar? Debes ser elegible para hacer la residencia, no he visto tu parol, déjame corregirme, pero me imagino que eso es lo que debe ser. Hola, ¿qué tiempo se demora en llegarte la residencia a partir de que apliques bajo la ley de ajuste? Depende, hay personas que le llega la aprobación en un par de meses, hay personas que se le demora un año. Hola, abogada, quisiera preguntarle... Disculpe. Okay. Quisiera preguntarle, mi esposo entró con parol, pero tuvo que pagar una fianza a inmigración de 5,000. Ahora varias personas me han dicho que al acogerse a la ley de ajuste cubano pierde esa fianza. No, al contrario, al ganar su caso y cerrar su proceso de inmigración, él puede pedir que le devuelvan ese dinero, así que por lo tanto, que no se deje llevar, ese dinero él lo puede recuperar. Ahora, mucho ojo, ese dinero no se lo devuelven a él, se lo devuelven a la persona que le puso la fianza. Mi pasaporte está retenido por inmigración. Yo salí bajo parol. ¿Cómo hago para reclamarlo y si es necesario para aplicar a mi residencia? No es necesario para aplicar a la residencia que presentes el pasaporte. Con una copia de tu pasaporte basta. Puedes reclamar que te devuelvan tu pasaporte una vez que tu proceso de inmigración haya sido cerrado. ¿Qué pasa si me dieron la tarjeta de I-94 pero también I-220A y el I-862? Donde me marcaron que no era un arriving alien admitido o parole y yo entré por el puente legalmente. Entonces tienes un error en el notice to appear que debes de rechazar durante tu primera corte. Deberías ir acompañado con un abogado de inmigración para que te arregle ese error. Y lo otro es que si tienes parol y tienes el order of release, entonces puedes hacer la residencia. Debes poder hacer la residencia, no está tu parol, pero me imagino que sí puedes hacerla. Hola, abogada. Mi hermano tiene una reclamación aprobada desde 2014 y está en el caso de los paroles. ¿Debe abandonar el parol o seguir esperando? Es reclamación de ciudadano americano a hermano. No, que siga esperando los paroles, que no abandone el parol todavía. Todavía no le toca poder aplicar para venir con una visa. Mi hermano fue elegido por el sorteo 2020. Es casado pero no tenía hijos cuando aplicó. ¿Cómo se agrega su nuevo bebé? Buena pregunta. Realmente no sé, porque como yo no hago estos procesos, pero me imagino que debe ser cuando les llega la aprobación del sorteo, que empiezan a hacer la solicitud de la aplicación de la visa. Ahí, tratar de incluir al niño, van a tener que hablar con el departamento de lotería de visas para informarle del nacimiento del niño. Ahora, hola, si ya apliqué a la residencia y mi primera corte es 3 meses después, ¿qué debo hacer para pedir cerrar mi caso o qué es lo que debo hacer? Muchos jueces no te cierran el caso hasta que tengas aprobado la residencia, así que ir a esa primera corte y explicarle al juez que tienes la residencia pendiente. Hay jueces que sí te van a cerrar el caso, hay jueces que no. Pregunta, doctora, mi cuñado tiene corte el EMA, que viene, él está aquí, el mes que viene él está aquí ya hace unos meses, y su esposa en la frontera. ¿Él podrá decirle al juez que ellos están casados y entraron juntos? Tuvimos una pregunta muy similar hace un par de minutos y mi respuesta es la siguiente: no sé. El programa de MPP es un programa de incógnita. Es un programa de que hay muchas cosas que se pudiera argumentar y muchas pocas cosas que realmente funcionan. Técnicamente, el juez que tiene el caso de la persona que está aquí adentro, es decir, no me acuerdo si era el esposo o la esposa. ¿Quién está aquí adentro, el esposo o la esposa? La esposa en la frontera. Ok, al juez que tiene el caso, al juez del esposo, hay que pedirle que una el caso de la esposa junto con el esposo. El juez del esposo es el que decide. Ahora, no sabemos si las autoridades de inmigración van a respetar esta orden y van a unir los casos y a partir de esa unión van a dejar que los dos se presenten en la corte. Esto es algo que o puede ser que el juez del esposo se rehúse a unir los casos, ya que ella está bajo MPP. Es decir, se puede tratar de argumentar, pero está por verse a ver si funciona. Con los casos de MPP son muy complicados y lo que funcionaría con otras personas normalmente no necesariamente funcionan con MPP. ¿Cuánto se demora la entrevista para un niño de 8 años, hijo de residente? Como 12, 13 meses.
Hasta 13 meses estamos viendo, ha aumentado el tiempo de espera para las entrevistas. Quería saber cómo y dónde se deben hacer las traducciones de los documentos que piden juntos para la lotería de visa. Puedes pedir las traducciones en una compañía que se dedica a hacer traducciones. Yo en lo personal, hay una compañía que está online que se llama Fiverr, fiverr.com. Ellos tienen personas que pueden hacer traducciones, hay personas que te certifican la traducción, hay personas que te mandan las traducciones sin estar certificadas, o puedes tratar de buscar servicios de traducciones y mandar a pedir hacer las traducciones. Hola, ¿para qué es la primera corte si vas con un abogado? ¿Qué hay que llevar? La primera corte depende del caso tuyo, en qué paso esté, y de ahí te pudiera decir para qué es la primera corte, porque hay primeras cortes que se hace para pedir fianza, hay primeras cortes que se hace para pedir cambio de corte, para que trasladen la corte de un lugar para otro, hay primeras cortes que se hacen para admitir los cargos y presentar la aplicación, hay primeras cortes que se hacen para pedir tiempo. Habría que ver realmente cuál es su caso y de ahí nosotros le podemos decir, ok, esta es tu primera corte, esto es lo que vamos a hacer. Buenas tardes, abogada. Bendiciones para usted. Si se llenó una aplicación de la lotería de visa del año pasado, ¿hasta cuándo se pudiera ser elegido? O si ya terminó el proceso de selección. Del año pasado creo que ya terminó el proceso de selección, que ya cerró el periodo, pero puedes chequear en el estatus del año de la selección del año pasado. Hola doctora, entré por la frontera, estuve 4 meses detenida, salí con un parol I-94 2.12.5b. ¿Con ese parol puedo aplicar a la residencia bajo ley de ajuste cubano? Si no tienes algún otro problema, sí, debes poder aplicar para la residencia. Abogada, ¿por qué algunos abogados dicen que se aplica para la residencia a partir de la fecha que sales de la prisión y te dan el parol y usted dice que cuando se entra por el puente? Porque la ley de ajuste cubano dice que tú tienes que tener 1 año y 1 día en Estados Unidos y tú demuestras que tú tienes 1 año y 1 día desde el día que tú pisaste territorio americano. Por lo tanto, yo le he aplicado a las personas bajo la fecha que entraron por el puente y hasta ahora todos los casos no han tenido problema. Hubo un debate muy grande el año pasado por un caso precisamente aquí en la ciudad de Miami donde Inmigración negó o mandó a pedir evidencias de que o mandó una notificación con intento de negar un caso de una persona que había entrado en una fecha, le habían dado el parol posteriormente y el oficial estaba diciendo de que no, de que tenía que explicar por la fecha del parol, no la fecha de entrada, y al final se presentó una apelación, no me acuerdo muy bien, pero al final la decisión fue de que no, la fecha que es la fecha que está en el notice to appear. Incluso en las instrucciones de la I-485, que en la parte donde hablan del Cuban Adjustment Act, de la ley de ajuste cubano, hacen referencia a esto, que lo importante es que la persona lleve 1 año y 1 día, se los voy a buscar para leer las instrucciones específicamente y poderles decir qué es lo que dice. Obviamente no me acuerdo del párrafo en la cabeza y no tengo memoria. Pero vamos a ver, aquí lo tengo en mano. El Cuban Adjustment Act, en referencia a la fecha de entrada, ellos dicen evidencia de ciudadanía cubana, evidencia de presencia física e inspección a los Estados Unidos o evidencia de presencia física e inspección, admisión a los Estados Unidos o inspección y parol. La persona que está, la residencia bajo ley de ajuste cubano solo aplica a personas que han sido inspeccionados o admitidos o inspeccionados y parol a los Estados Unidos. Si entraste a los Estados Unidos sin inspección, no eres elegible para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Al menos que te presentes a las oficinas de USCIS y USCIS te dé un parol bajo la sección 212D5A, pendiente a una determinación de tu elegibilidad para entrar a los Estados Unidos. Una persona que haya estado en los Estados Unidos presente por lo menos de 1 año en el momento que DHS te da el parol y después aplica
para la residencia después, te dicen, puedes aplicar para la residencia después de haberte dado el parol. La ley no requiere tener un año de presencia física después que te dieron el parol. Esto está en la página 33, en el párrafo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el párrafo número 8, el segundo párrafo donde dice evidencia de presencia física. Lo dice, las instrucciones lo dicen, están más claras. Entonces, no me pueden negar una residencia si tienen una fecha posterior. La ley lo dice. No tienen que esperar un año después de su parol. Lo que tienen que demostrar es que llevan un año en los Estados Unidos. Así que, relax, léanse las instrucciones y hagan su residencia. Seguimos. ¿Un plan de salud es igual para la entrevista? Bueno, en mi argumento sí, porque ellos dicen seguro médico o health plan. Incluso en casi todo el memorándum ellos siguieron haciendo referencia a health plan, health plan, health plan. Y health plan es plan de salud, así que presenten un health plan que es mucho más barato que un seguro médico. Las personas que están de regreso con el programa de MPP hacia México y tienen un miedo creíble de México con suficientes pruebas y evidencia, ¿qué probabilidades tienen de pasar la primera corte y no regresar a México? De la primera corte no. La primera corte es solo para decir, este es mi asilo, pero dice que tiene evidencias de miedo de regresar a México, evidencias de miedo creíble de México. Ah, no. Entonces, en esta primera corte tú les dices que tú quieres una entrevista de miedo creíble de México, te van a dejar ahí detenido, te van a hacer la entrevista y de ahí te deciden. Realmente depende del oficial que te toque si te aprueban esta entrevista de miedo creíble de México o no. Hola doctora, soy ciudadano americano y hace 1 año y 7 meses reclamé a mi hijo mayor de edad, casado, que vive en Cuba. ¿Qué tiempo demora para la entrevista? Son 1 año y 7 meses que lo reclamó. Demora unos cuantos años, no la quiero desilusionar, pero puede buscar en el boletín de visa la categoría F3 y actualmente creo que van como por el año 2007, 2008, 2009... 2007 por ahí. O 2007, sí, como una espera de 11, 12 años. Hola, ¿sigue siendo factible entrar con visa, quedarse aquí y esperar 1 año y 1 día y solicitar ajuste cubano? No recomendamos la inmigración ilegal, pero sí, las personas lo han hecho, se han quedado y han podido obtener su residencia, pero si pueden buscar la forma de entrar a los Estados Unidos de forma legal, háganlo y así no se ponen en riesgo de que sean detenidos por inmigración. Para pedir a mi esposa como beneficiario de mi caso de asilo, es decir, como refugiado, tengo que haberle puesto desde que yo hice mi aplicación de asilo o puedo ponerla después. Tienes que haberla puesto en tu aplicación de asilo, o sea, cuando tú presentaste tu aplicación de asilo tienes que haber puesto que eras un hombre casado y que tenías a los niños y luego puedes presentar, una vez que te ganes el asilo, sí, puedes presentar la I-730. Hola, trabajo para una compañía que tiene seguro privado. ¿Ese me sirve para la reclamación de mi mujer y mi niña? Siempre que puedas demostrar que tu compañía también va a estar dispuesta a cubrir el seguro médico de tu esposo y de tu niña, sí, y si te van a quitar algo del cheque, pues cuánto va a ser y que todavía puedas pagarlo. Con el affidavit se puede demostrar que los beneficiarios pueden pagar el seguro médico por 1 año. Si hay suficiente dinero en la cuenta de savings o si tienen suficiente dinero de sobra, supongamos que es una persona que gana $60,000 y nada más está reclamando a uno, cuando el mínimo para una persona es solo $22,000 más o menos, entonces hay $42,000 de sobra. Se puede argumentarle al oficial de la entrevista de que sí hay suficiente dinero para poder pagar el seguro médico. Tengo una amiga que salió con parol y le habían dado la ayuda, pero le dijeron que lo cancelara porque podía afectarle la hora de aplicar a su residencia y a la persona que le puso la carta de apoyo. ¿Hicieron bien? Mi miedo con estos casos es que hasta ahora no le ha afectado a nadie, pero no es menos cierto que una persona que sale de un centro de detención sale con una carta de apoyo diciendo yo no voy a pedir ayuda. Entonces, si tú estás saliendo de un centro de detención diciendo yo no voy a pedir ayuda, ¿cómo después vas a presentar una solicitud de la ayuda? No se debe hacer. Hola abogada, ¿sabe algo de cuánto se está demorando las residencias en New Jersey? Ya me llegó las notificaciones que recibieron la aplicación y el pago. Las últimas residencias que hice en New Jersey se demoraron como unos 6 meses.
Hola abogada, salí de la frontera bajo palabra, tengo que presentar mi asilo y no tengo fecha de corte aún. El año y un día puedo acogerme a la ley de ajuste cubano, ¿es obligado ir a la corte para aplicar para residencia? Es obligado ir a la corte para aplicar para asilo. La residencia la tienes que mandar directamente a USCIS y sí puedes aplicar para la residencia si tienes parol. Si no tienes parol, hay un argumento que puedes hacer, es complicado hacerlo y todavía está por ver si inmigración lo va a aceptar, pero bueno, se puede hacer. Hola doctora, yo entré el 26 de septiembre de 2018 por la frontera, salí con parol bajo palabra, pero no me dieron el papel de día de entrada al país. Me dijeron que no puedo aplicar hasta la fecha que aparece en mi parol. Si no tienes evidencia de que entraste al país antes del 26 de septiembre, entonces no, pero debes tener en tus manos una copia de tu entrevista de Miedo Creíble, del contacto que tuvieron contigo en la frontera o algo así que a lo mejor de ahí se puede sacar la evidencia. Hola doctora, con el sorteo de visas igual se tiene que pagar el fee de $260. Tengo entendido de que sí tienen que pagar un fee, no me acuerdo si era de $160 o $325, pero sí tienen que pagar un fee de la visa. Y con esto nos retiramos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía, gracias por todas sus preguntas. Disculpen la demora en presentar el video el día de hoy y nos vemos con el favor de Dios. Actually, la próxima semana les dejo saber porque no voy a estar aquí el próximo viernes y tengo desearles suerte a mi cliente y toda la energía positiva del mundo porque la semana que viene tenemos otro caso muy importante, así que les dejaré saber. Probablemente tengamos que hacer el video el miércoles o posponerlo hasta el lunes más arriba, así que con esta me despido. Gracias, no se olviden de buscar todos los videos en YouTube y también buscar mi canal de YouTube, que estamos empezando a poner videos. Son videos corticos, más bien informativos, no de preguntas y respuestas, pero ahí van a estar y le vamos a estar creando un playlist seleccionando mis videos favoritos que hemos hecho en Cuba, en Miami, durante estos últimos 2 años, ya casi 3 años. Así que nada, muchas cosas buenas sucediendo en YouTube, en las redes sociales, así que no pierdan la conexión y gracias nuevamente por su sintonía. Hasta luego.